Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados hoy. Zoom Internacional. Hoy estamos a jueves 9 de noviembre. Esto se acaba muy pronto, mis hermanos queridos. Ya estamos casi de la ceja al ojo, que ya estamos oliendo ahí a ese espíritu navideño. Espérense, los cristianos sí celebramos Navidad. Mis hermanos queridos, aprovechamos cada momento, cada oportunidad que la familia está reunida para en ese momento entrar y predicar de Cristo Jesús, aquel que caminó en medio de nosotros hace más de 2000 años. El sacrificio perfecto que hizo una sola vez, dice el libro de Hebreos, y para siempre. Pagó por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. ¿Quién más pudo haber sido aprobado por el Padre Celestial para que haga ese sacrificio perfecto? Ninguno de nosotros. Solo hubo uno. Cristo Jesús, Señor nuestro, abogado, rey, amigo, el juez, el que viene pronto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que mis hermanos queridos, quiero saludar a nuestro hermano y amigo Matías Almada allá en Argentina, batallando por ese lado. Un abrazo también para Robert Cabrera, Maru Rivero, un abrazo para toda esa gente linda de Lomas de Zamora en Argentina. Mis hermanos queridos, hoy traemos un tema que espero que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Recuerde siempre venir al Zoom Internacional o a cualquier estudio que usted vaya, incluso a la congregación. No vaya así desarmado. Vaya siempre con una espada. Aquí tenemos, vea, la espada más cortante que tiene, vea, filosa, filuda. Si usted puede tener una metralleta AK-47, pero si usted no la sabe usar, el enemigo va a tomar ventaja y lo van a hacer pedazos. Satanás, dice la escritura, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿A quién devorar? El que esté mal parqueado mirando así al tercer cielo, oiga, lo va a coger, pero así, tac, 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 tac. Así que mis hermanos queridos, siempre es bueno tener las escrituras para que usted sepa defenderse. Cuando el Señor Jesucristo estuvo ahí en el desierto y ese ser, vamos a llamarlo así, ese ser que quería ser como Dios, quiso tentar a nuestro Señor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor no reprendió, no ató, no hizo nada de esas cosas. Él dijo, escrito está, 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está, y le citó las escrituras. Así que mis hermanos queridos, he ahí la importancia de traer su espada a todo estudio, para que rápidamente usted la desenvaina y usted dice, a ver, Juan 1:1, en el principio era el verbo, amigos testigos de Jehová, amigos mormones, amigos unicitarios, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren más? Vamos a 2 de Pedro y así sucesivamente. Pero bueno, mis hermanos queridos, ¿alguna vez ustedes se han hecho la pregunta, Padre, ¿por qué mis oraciones no pasan más allá del techo? ¿Por qué yo teniendo esta situación tan difícil, al parecer no soy escuchado, no me siento escuchado? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso estoy orando mal? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Será que de pronto estoy teniendo doble vida, una vida inmoral por un lado y por otro lado, intentando conversar con el Padre Celestial para pedirle cosas para que se tornen a favor mío? ¿Por qué mis oraciones no cruzan del techo? ¿Qué pasa ahí? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué yo tengo que esperar? Padre, ya llevo 5 años esperando esto o esperando aquello. Llevo 10 años esperando esta solución. Todavía no consigo ese trabajo, esa situación que se mejore, etcétera, etcétera. ¿Por qué siento que sigo dando vueltas en círculo y mis oraciones no cruzan ni siquiera del techo? ¿Por qué? ¿Será que tengo que irme a un estadio que es abierto para que mis oraciones se vayan ahí sí directo? ¿Por qué? Mis hermanos, el día de hoy, usted tome su bolígrafo, un papel y sobre todo tenga a la mano la espada de 2 filos, que hoy vamos a entender qué es lo que sucede. El título de hoy, que nuestro hermano nos ha traído hasta ahora, Papá, ¿por qué Dios no me responde? Tome asiento, mis hermanos queridos, y prepárese para escuchar este banquete. Pero primero,
vamos a conversar con nuestro Padre Celestial, ¿les parece? Ahí donde ustedes están pueden cerrar vuestros ojos, a excepción de quien están manejando. Amado, bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta hora, por esta noche, por esta oportunidad aquí en el Zoom Internacional que tú has permitido a nuestro hermano y amigo Luis Ríos para que nos traiga este mensaje, este banquete. Padre Santo, nos disponemos a tener ese corazón que solo tu Santo Espíritu nos ayuda a preparar para poder entender, para poder escuchar y para poder asimilar y para poder poner en práctica esa palabra maravillosa que tú has preparado para nosotros hoy. Gracias, Padre, porque el pan nuestro de cada día te lo pedimos hoy. Padre Santo, gracias por tus misericordias. Gracias porque aun cuando no merecíamos, te ha parecido a ti que recibamos ese pan de vida hoy. En el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mi hermano Luis Ríos cuenta con la plataforma, cuenta con la con la Biblia en línea, incluso cuenta con la traducción al original hebreo. Así que para los que están viendo la transmisión se lo puedo poner en pantalla, y para los hermanos que están aquí en vía Zoom no lo voy a poner porque ustedes han venido armados hasta los dientes. Recuerde, versión Reina Valera 1960, 1909 también King James, la versión que usted crea conveniente, menos esa traducción de los Testigos de Jehová, esas cosas, eso no, aquí no tenemos eso. Mi hermano Luis Ríos puede habilitar su micrófono. Bienvenido, qué gusto volverlo a ver. Bienvenido aquí a este Zoom Internacional. Gracias, hermano David, muy amable, usted siempre acucioso. Hermano David, buenas noches a todos los que estamos reunidos en esta plataforma y por las otras plataformas donde se ha lanzado este servicio. Le decía, hermano David, que gracias por su acuciosidad con el tema, con estar pendiente del ministerio y estar siempre dispuesto a servir para la gloria de Dios. Que el Señor me lo bendiga mucho y que podamos ver siempre la gloria de Él en tu vida, en la vida nuestra y en todos aquellos que buscamos al Señor de corazón. Bueno, no nos pongamos a esperar más. Como decía el hermano David, papá, ¿por qué no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué el título de este estudio que hice? Primero, pues está soportado en Jeremías 33, del 2 al 3, donde dice: yo soy el Dios de Israel, yo fui quien creó la tierra y la puso en su lugar. Llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Es un pasaje que posiblemente uno de los pasajes que más rápido nos aprendemos porque nos gusta escucharlo. Hay pasajes en la Biblia que el solo pasaje nos llama la atención y nos lo aprendemos, y los que generalmente recitamos con mucha facilidad. Pero hay otros pasajes en la Biblia donde tenemos que hacer un esfuerzo mucho más personal, eh, porque a veces no los entendemos o no nos gusta lo que dice el pasaje, entonces peleamos contra esos pasajes, ¿no? Ahora, ¿por qué el tema? Recuerdo que una tarde, un domingo, mi hija adolescente se me acercó y con su mirada un poco perdida y mirándome fijamente a los ojos, me hizo esta pregunta. Una pregunta para que en ese momento yo no estaba preparado para responderle. Me preguntó: papá, ¿por qué Dios no me responde? Y en ese momento yo me quedé sin palabras. Ya, fue un lapso de tiempo prolongado. Y no me quedé sin palabras, no porque yo personalmente no me hubiera hecho la misma pregunta. No, no porque no me hubiese en algunos momentos de mi vida cristiana, me hubiese cuestionado sobre el aparente silencio de Dios. Me quedé sin palabras porque comprendí que no había cumplido con parte de mi obligación como padre cristiano, mejor como padre cristiano que predica la palabra de Dios. Por mi mente en esos momentos pasaron muchos pensamientos atropellados, muchos.
buscando una respuesta, pero tratando de recordar aquellos pasajes que había leído, que había estudiado, que había subrayado muchas veces en la Biblia y que habla sobre las promesas de Dios y la necesidad de esperar su respuesta. Cuando uno se enfrenta a esas situaciones, a veces uno pareciera que quedara como en un pequeño stand-by. Como es lógico, para muchos, pues el primer pasaje que se me vino a la mente fue este, precisamente Jeremías 33:3, porque es como la declaración más clara de la intención de Dios de responder al clamor de sus hijos, de enseñarles y de llevarlos a un puerto seguro. Normalmente es en los pasajes que uno más cita, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. O sea, ahí estamos entendiendo el deseo de Dios, la predisposición de Dios para aclararnos dudas y para darnos respuestas. Y entendí que gran parte de esto es porque nos acostumbramos a vivir con muchas situaciones y damos por descontado que todo marcha conforme a lo que creemos como deben marchar las cosas. A veces nos olvidamos de vivir para solo existir. Muchas veces nosotros en la vida cristiana caminamos por inercia. A veces hacemos oraciones repetitivas, las mismas frases, el mismo orden, y empezamos a adormecernos espiritualmente. Y a veces, muchas veces, parecemos autómatas, robots, que vamos a una congregación, nos sentamos, cantamos algunas alabanzas, escuchamos la prédica del que está en el púlpito y salimos y pareciera que eso no ha hecho mella en nuestra vida. Y sin embargo seguimos en ese plan. Y confesándonos cristianos, confesándonos hijos de Dios, a veces podemos llegar a sentir ese vacío, esa necesidad de por qué Dios parece que ha callado, parece porque Dios no responde. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esperar en Dios? ¿Qué es esperar en Dios? Yo sé que, así como me ha pasado a mí muchas veces, a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos pasado tiempo en una sala de espera en un hospital, ya sea porque necesitamos ser atendidos o porque un familiar o un amigo nuestro, un ser querido, lo están atendiendo o están esperando a ser atendido. Y la espera allí se hace desesperante, se hace eh, difícil, nos angustia. ¿Sí? Vemos pasar enfermeros, enfermeras, personal médico, y, y nosotros miramos y decimos, ¿y por qué no hay respuestas para mí? Estoy esperando una noticia. ¿Qué está pasando con la persona que está en el quirófano posiblemente o está siendo atendido de urgencias? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dan respuesta? Yo quiero saber qué está pasando. Yo quiero saber qué está pasando. Y miramos a nuestro alrededor y posiblemente la sala de espera está llena con muchas personas casi que en nuestra misma situación. Nos miramos, hacemos gestos, nos vemos desesperados, nos vemos angustiados, vemos personas que están absortas, que no hablan, pareciera que no pasara nada en su vida. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que se adentra esa situación, y si es de noche, mucho más complicado porque esa sensación de soledad, de oscuridad, de falta de respuestas empieza a agobiar nuestro corazón, ¿no? Posiblemente escuchamos por los altavoces o sale una enfermera a la puerta y pregunta por alguna persona y decimos nosotros, pero ¿por qué a mí no me llaman? ¿Por qué a mí no me buscan? ¿Por qué no hay respuestas para mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Podríamos hacer el símil y posiblemente algo parecido nos pasa con respecto a Dios. Que pareciera que estuviésemos en una sala de espera, que Dios nos ha puesto en una sala de espera.
Y a pesar de que oramos, a pesar de que tratamos de hablar con Él, a pesar de que leemos la Biblia, sentimos que no hay una respuesta. Sentimos que no encontramos esa chispa que haga que nuestro corazón palpite, que nuestra alma reaccione, que nuestro espíritu arda eh, in- incansablemente en la búsqueda del Señor. Y a veces nos llenamos de angustia, de desesperación, y podemos pensar, ¿por qué Dios ha callado? O sea, ¿por qué Dios calla? ¿Por qué Dios guarda tanto silencio? Nos podemos preguntar, ¿será que no intereso? ¿Será que lo mío no es tan importante para que Dios se preocupe por esto? ¿Y por qué nadie da respuestas? Quisiéramos gritar, pero es estar esperando sin saber nada, es desesperante. La impaciencia nos atormenta y muchas veces queremos explotar, y más cuando se trata de las cuestiones espirituales, de esas necesidades que tenemos, de esas expectativas que tenemos en la vida cristiana. Sentimos que trabajamos, que tratamos de hacer las cosas como se nos enseña, que nos llaman a colaborar, a participar, a evangelizar, y lo hacemos posiblemente, pero vemos que nuestras necesidades pareciera que no contaran, pareciera que solo somos nosotros los que sufrimos por ellas. Y podemos recordar todos aquellos que en la Biblia aparentemente no recibían respuesta de Dios. Podríamos hacer una lista de casi todos los grandes hombres de la Biblia, y mujeres también, vivieron momentos de incertidumbre. Hombres a los que Dios en un momento determinado declaró justos, pero la palabra de Dios nos muestra por las vicisitudes, por aquellos momentos muy puntuales por los que ellos atravesaron y que demoraron mucho en ver las respuestas. Por ejemplo, Job, Job que vive la experiencia para él no entendible, estaba lo más de bien, estaba tranquilo. Dios declara que es un hombre justo, Dios declara que es un hombre que actúa conforme a sus principios, y sin embargo Job empieza a vivir una serie de calamidades, ¿no? Y todo ese proceso que vive Job, su enfermedad, la muerte de sus hijos, de la pérdida de su bienestar económico, la intolerancia de su esposa, que le recrimina y que le conmina a que maldiga a Dios y se muera. Pero más sin embargo Job permanece firme, aunque le hace los reclamos a Dios de una manera de pronto eh, muy apresurada, producto de sus sentimientos, de su situación. Es normal que nosotros reclamemos, que nosotros a veces perdamos la compostura delante de Dios y reclamemos, ¿sí? Pero al final, ¿qué declara Job? Job en 42:5 declara: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. La única manera para que nosotros podamos estar confiados es ir más allá en el conocimiento de Dios, más allá de lo que me cuentan a mí de Dios, más allá de lo que me hablan de Jesucristo, es vivirlo, es experimentarlo, es conocerlo yo mismo. Y la única manera de conocerlo es exponiendo mi vida, toda mi vida, literalmente en las manos de Él. Dejar que Él sea mi guía, mi consuelo, el que me disciplina,
el que me forma, el que me enseña, porque es la única manera de conocer al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, a ese Jesucristo resucitado, ese Jesucristo que venció la muerte. Solo un encuentro personal, un caminar continuo con Él, es el que me lleva y me debe llevar a declarar lo que declara Job. ¿Sí? Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocer. ¿Sí? También podríamos recordar a Abraham, ¿no? En su caminar durante 3 días con su hijo amado, con su único hijo, con el que él amaba, pensando tal vez en el por qué Dios le había pedido que hiciera ese sacrificio, ¿no? Y ver y contemplar, mirar hacia su derecha y ver a su hijo caminando al lado de él, confiado, confiado en que su papá lo llevaba por buen camino, que al lado de su papá no correría riesgos, no correría eh, alguna situación preocupante. ¿Sí? Y, y lo más llamativo es que cuando su hijo le pregunta que le da, ¿no? Que Dios se va a proveer, como, como está escrito en Génesis 22, del 6 al 8. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, ¿no? Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío, contestó Abraham. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Solo aquel que conoce a Dios puede dar este tipo de respuestas con seguridad, con seguridad, independiente de lo que esté mirando, independiente de las circunstancias que le estén rodeando, independiente de que tenga la certeza de que esa situación adversa parece que no tiene solución. Pero el que ha aprendido a conocer a Dios, siempre de su boca saldrá esa respuesta. Dios se proveerá la solución. Dios va a proveer lo que se necesita. Y es difícil caminar de esa manera si no hay una unión permanente, una búsqueda incesante de Dios, un estudiar su palabra, un meternos dentro del texto y exponer, reconocer lo que somos, reconocer lo que pensamos, reconocer lo que hacemos a la luz de las escrituras, aprender a conocernos a la voluntad de Dios, habiendo caminado de la mano del Señor. También podemos recordar a Jacob. Jacob emprende un camino huyendo de la ira de su hermano cuando cree encontrar la solución. Recordemos todo ese proceso de Job y cómo le fue cambiado cada vez el salario y cómo fue engañado por su tío, que le tocó prácticamente salir huyendo a escondidas, ¿sí? Y llegando llegando a su casa, le toca pasar una noche prácticamente en vela, peleando por su vida, ¿sí? Como nos lo narra Génesis 32 del 24 al 26, que dice: quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suélteme que ya está por amanecer.
No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Muchas veces tenemos que luchar por nuestra bendición, por la respuesta de Dios. Tenemos que luchar. No luchar contra Dios, no pelear con Dios, pero sí luchar. Posiblemente necesitamos doblar más rodillas. Posiblemente necesitamos orar más. Posiblemente necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Pero lo que sí es seguro es que necesitamos reconocer delante de Dios nuestro pecado, nuestras faltas, lo que estamos dejando de hacer, lo que estamos dejando de hacer. Porque cuando nos sinceramos con nosotros mismos delante de Dios, empezamos a ver las cosas desde otra óptica, desde la óptica de Dios. ¿Sí? O cómo no recordar a Ana, la esposa del Cana, aquella que durante mucho tiempo oraba, vivía afligida porque no tenía un hijo. ¿Sí? Recordemos en, en 1 Samuel, capítulo 1, del 2 al 20. Recordemos la historia, ¿sí? Recordemos ese pasaje conmovedor que nos narra la Biblia. El Cana tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año, el Cana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios allí. Ofni y Fines, hijos de Elí, servían como sacerdotes del Señor en Silo. Cuando el Cana ofrecía sacrificios, le daba una parte de alimentos a su esposa Penina y a cada uno de sus hijos, pero siempre le daba la misma cantidad a Ana porque era la esposa que él amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Penina siempre molestaba a Ana y la hacía sentir mal porque el Señor no le permitía tener hijos. Cada año sucedía lo mismo cuando la familia iba al santuario del Señor en Silo. Un día el Cana estaba ofreciendo sacrificios, pero Ana no comía nada en la fiesta porque estaba molesta y lloraba. El Cana a su esposo le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Después de comer, Ana se levantó calladamente y se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo. No beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón, aunque sus labios se movían, no pronunciaban las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: has tomado demasiado, es hora de guardar el vino. Ana contestó: Señor, no he tomado vino ni cerveza. Estoy muy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste por tantos problemas. Elí contestó: ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ana dijo: espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y adoraron al Señor y luego regresaron a su pueblo de Ramá. El Cana tuvo intimidad con Ana y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió y para esas fechas al año siguiente dio a luz un hijo. Ana le puso por nombre Samuel, pues dijo: su nombre es Samuel porque se lo pedía el Señor. ¿Sí? O sea, vemos una situación muy particular, ¿no? Porque muchas veces nos puede pasar eso a nosotros. Se burlan de nosotros, nos acosan, nos molestan,
nos sentimos angustiados, le estamos clamando al Señor por mucho tiempo, por una necesidad que tenemos, por algo que anhelamos, por algo que deseamos, y no vemos respuesta, no vemos, pareciera que Dios no nos escuchara, pareciera que nuestras oraciones están vacías, pareciera que le estamos orando al aire, pareciera que Dios no está, y nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no recibo respuestas? ¿No? Y muchas veces podemos llegar hasta derramar lágrimas de tristeza, de sufrimiento, de angustia, porque eso que nos atormenta, eso que sentimos que nos falta, ese faltante, ese vacío que hay en nuestra vida, no encontramos cómo llenarlo. Y levantamos nuestra mirada al cielo, doblamos nuestras rodillas y clamamos y pareciera que no hay respuesta, pareciera que no hay respuesta. Pero vemos que en el momento determinado de Dios siempre va a haber una respuesta. ¿Sí? También podemos recordar a David, al rey David, que clamaba angustiado a Dios porque no le respondía, porque su hijo estaba al borde de la muerte, ¿no? Recordemos la sentencia que Dios eh, le declara a David a través del profeta Natán, ¿sí? En 2 Samuel 12, del 13 al 25. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Una situación bastante complicada, la vida de un hijo, ¿no? ¿Cuántas veces los que somos padres no nos afligimos por cuando la salud de nuestros hijos se quebranta? Nos llamamos de angustia, nos llamamos de desesperación y a veces podemos acudir a Dios con un corazón derramado, con un corazón eh, buscando consuelo, buscando respuestas, ¿sí? Y lo menos que esperamos es un desenlace fatal, como David lo esperaba. David no esperaba que su hijo muriera. Él pensaba que ayunando y clamando al Señor, Dios le iba a preservar la vida a este hijo suyo. Producto del pecado, sí, pero David pensaba que Dios podría concederle la vida. Pero a pesar de todos sus ruegos, a pesar de todo su clamor, a pesar de haber derramado su, su, sus lágrimas, su corazón, su vida delante de Dios, de haberse arrepentido, pues Dios toma una decisión, toma una decisión. Y aunque le dio una respuesta a David, no era la respuesta que David esperaba. Posiblemente a nosotros nos va a pasar lo mismo, muchas veces. Que la respuesta que recibamos de Dios no sea la que esperamos, que la respuesta que Dios nos dé a nosotros sea totalmente diferente, lo contrario que posiblemente estamos pidiendo, ¿sí? Y a lo mejor en un momento determinado no lo entenderemos, hasta nos podremos afligir, podremos disgustarnos con Dios, pero recordemos que Dios es soberano, ¿sí?
O cómo no recordar a Habacuc que ante la larga espera termina declarando que aunque la higuera no florezca y no hayan pastos, aún así seguirá esperando en el Señor. ¿Sí? Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. Alcé la voz, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y entre mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, del 15 al 19. Ya, vemos situaciones muy claras, muy dicientes, ¿no? Un hombre que le clama a Dios en la persecución, en el asedio, están atacando la ciudad, están atacando su país. No hay víveres, no hay tranquilidad, no hay paz, pero más sin embargo no deja de confiar en Dios. Es consciente de que pueden haber muchos problemas, pueden haber muchas dificultades, pero decide, esto es lo importante aquí, esta es la clave, decide no dejar de confiar en Dios. Decide mantener su confianza en Dios, de esperar en Dios, de que aunque no tenga nada, aunque lo pierda todo, siempre alabará a Dios, siempre reconocerá a Dios como su Señor, como su Salvador, porque entiende y comprende que su vida depende de Él, que su futuro, que su bien y su mal están en las manos de Dios, que Dios es el que da y Dios es el que quita. ¿Sí? ¿Y qué decir de Moisés, que rogó por entrar en la tierra prometida? O de la espera de Juan el Bautista, ¿sí? Allá en la cárcel esperando tal vez ser librado por Dios, porque había pregonado el evangelio del arrepentimiento, había iniciado, había presentado al Mesías que se haría presente en Israel, y eso le costó la cabeza. O la mujer sirofenicia que esperó tanto tiempo una respuesta de Dios a su enfermedad. O Pablo, que le rogó 3 veces al Señor para que le quitara ese aguijón que tenía en la carne, pero recibió como respuesta, bástate a mi gracia. Y nosotros podíamos preguntarnos si a estos hombres escogidos por Dios, hombres que eran heraldos, hombres y mujeres que han sido referentes para la iglesia, y a muchos de ellos Dios no les respondió, por lo menos de la manera que ellos esperaban la respuesta. Nosotros podíamos pensar, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me espera a mí que yo ni siquiera soy la suela de las sandalias de Pablo? ¿Qué me espera a mí que yo no soy nadie delante de tantos hombres y mujeres que dan testimonio de Dios? Y eso puede minar nuestra confianza. Eso puede minar nuestra confianza. ¿Sí? Ahora, dale una respuesta a alguien que nos inquiera sobre este tema y no está tan ligado a nosotros emocional, sentimentalmente, podría parecer que es fácil. O sea, darle una respuesta a una persona que no está tan ligado a mí, y sobre todo emocional y afectivamente, podría creer nosotros que es fácil darle una respuesta de por qué Dios no responde, o por qué creemos que Dios no responde. ¿Sí? Porque podríamos hablar de una manera académica, o sea, lo que conocemos de las escrituras, de los pasajes, podemos citar los pasajes, ¿sí?
Pero lo importante es que creamos en que esos pasajes son verdad, ¿no? Porque de nada sirve que yo recite un poco de pasajes, de que yo traiga a colación muchos ejemplos, pero que yo no crea que eso es cierto. Nosotros como cristianos debemos estar convencidos de que la palabra de Dios es eficaz, es verdadera, ¿sí? Pero a veces pareciera que es más fácil dar un consejo o una voz de aliento a alguien que no es tan cercano a mí, que a alguien que es de nuestras propias entrañas, ¿sí? Porque cuando somos nosotros, cuando es un miembro muy especial de nuestro entorno, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro amigo más íntimo, ¿sí? O sea, cuando se involucra la parte emocional familiar, se hace más complicado dar la respuesta, porque ellos nos conocen a nosotros muy bien, ¿sí? Y esto, o sea, pensar en esto me trae de nuevo la pregunta de mi hija: papá, ¿por qué Dios no me responde? Papá, ¿por qué Dios no me responde? ¿Sí? Yo recuerdo la miré a los ojos y al ver en ellos la angustia de su pregunta y imaginarme inicialmente qué sería eso que la atormentaba, cuáles eran sus dudas, sus frustraciones, sus esperanzas, sus anhelos, qué es lo que le ha hecho levantar su voz y exclamar: ¿por qué Dios no me responde? Dar respuesta a esta pregunta sin intentar invadir la privacidad y la intimidad de su necesidad se nos hace complicado, porque ¿cómo doy un consejo? ¿Cómo doy una respuesta? ¿Cómo doy luz sin invadir la intimidad de la persona, sin hacer que se sienta expuesta en lo más íntimo, lo más profundo que tiene su alma? Y eso pues se nos hace complicados. Y como padres o consejeros espirituales, quisiéramos que se abrieran, quisiéramos que ellos abrieran sus íntimos miedos, sus angustias, aún sus pecados o sus necesidades. Pero muchas veces no va a ser así. Muchas veces siempre viene la pregunta, pero se guardan el resto, ¿sí? Y cuando eso sea así, es ahí en ese momento donde debemos confiar en la guía y la dirección para dar respuesta. Viene el Espíritu Santo, no es nuestra respuesta, no es nuestro consejo personal, es el que viene inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa comunión, esa unión con el Espíritu Santo, que siempre estemos de rodillas delante de Dios, clamándole primeramente por nuestra vida, primeramente por nuestras necesidades, pidiendo perdón por nuestros pecados, estando en libertad con Dios, estando en comunión, para ser sensibles a la necesidad de aquel que busca el consejo, que busca la respuesta, ¿sí? Puede que nosotros nos conozcamos al detalle la situación personal de la persona que acude a nosotros, pero lo que sí sabemos es que Dios siempre va a tener la respuesta adecuada. Dios la tiene. Por eso, como conclusión, si hemos estado tocando la puerta de la misericordia y no hemos recibido la respuesta, digámonos a nosotros mismos: ¿por qué Dios no ha abierto la puerta y nos ha dejado entrar? Si llegamos a pensar alguna vez eso, ¿por qué Dios no ha abierto la puerta y nos ha dejado entrar a la respuesta, ¿no?, de nuestro problema, nuestra angustia, nuestra necesidad? Es porque Dios tiene razones para hacernos esperar. Dios tiene razones para hacernos esperar en esa sala de espera. Posiblemente Dios nos ha asignado un tiempo de espera, ¿sí? Algunas veces
es para Dios mostrar su poder y su soberanía, de manera que nosotros sepamos que Dios tiene el derecho a dar y a retener. Dios da cuando Él quiere y retiene cuando así lo considera. Y nosotros no podemos exigirle absolutamente nada. Lo único que podemos hacer nosotros es clamar por misericordia, clamar por bondad, pero no podemos exigir. Y si Dios decide retener, Él sabe por qué retiene. Y cuando decide dar, Él sabe por qué está dando. Es soberanía de Dios, es en el tiempo de Dios y es el método de Dios. ¿Sí? Muchas veces la demora para nuestro beneficio, la demora para la respuesta que estamos esperando y que sabemos que va a ser beneficioso para nosotros, tal vez Dios la hace esperar para que nuestros deseos sean más fervientes. Dios sabe que la demora avivará y aumentará el deseo de una respuesta. Y que si nos hace esperar, veremos más claramente nuestra necesidad. O sea, seremos conscientes de una manera mucho más clara de nuestra real necesidad. Porque muchas veces clamamos por necesidades que creemos que son importantes y no nos hemos percatado que hay una necesidad vital más importante por la cual debemos clamar. ¿Sí? Y entonces buscaremos con más ahínco esa respuesta. ¿Sí? Y una vez obtenida la respuesta, la vamos a valorar más la misericordia recibida por el tiempo que tuvimos que esperar por ella. Pero Dios sabe que si respondiera siempre inmediatamente a nuestras peticiones, pues a lo mejor nosotros no vamos a tener un corazón agradecido, no vamos a tener un corazón dispuesto a darle siempre la gloria a Dios. También se puede presentar en alguna oportunidad, y ojalá que no sea siempre, algún pecado inconfeso, algún pecado que no hemos confesado, algún pecado que no hemos querido reconocer. ¿Sí? Y hasta tanto no pongamos ese pecado delante de Dios con un arrepentimiento genuino, con, con una decisión férrea de corregir esa mala actitud, de apartarme de ese pecado, no vamos a poder disfrutar el gozo del Señor, no vamos a poder disfrutar el gozo del Señor, no vamos a poder disfrutar la respuesta de Dios. Por eso debemos estar siempre prestos a examinar nuestra vida, a tomar conciencia y reconocer en qué momento hemos fallado, hemos pecado, le hemos dado la espalda a Dios, hemos dejado de confiar en Dios y buscar la reconciliación con Dios, apropiarnos de su perdón, apropiarnos de su gracia, liberarnos en su misericordia para poder tener la libertad de clamarle a Dios. Tal vez tenemos un mal entendimiento del Evangelio y confundimos las enseñanzas. Entendemos lo que no está diciendo el texto y a veces nos queremos apropiar de promesas que no son para nosotros. A veces queremos apropiarnos de ciertas promesas o ciertas verdades que están en la Biblia. Mis hermanos, pedimos disculpas por la falla de origen, mis hermanos queridos. Ahí regresó el hermano. ¿Ok? De todas maneras, Dios siempre nos hará esperar un poco de manera que al final pueda mostrarse más plenamente la riqueza de su gracia. ¿Sí? Dios no es un Dios alcahueta, Dios no es alguien que está esperando a que nosotros levantemos el grito para correr nuestro asilo, porque Él no es el bombero de nuestra vida. ¿Sí? Dios actuará cuando Él determine que debe actuar.
Todas nuestras oraciones Dios las conoce desde antes que salgan de nuestra mente, desde antes de que la manifestemos. Y aunque no sean contestadas inmediatamente, ciertamente no han sido olvidadas por Dios, pero en su tiempo serán respondidas para nuestro deleite y satisfacción. Ahora, esa respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser todavía no es el tiempo. Hay que esperar, ¿sí? Por eso, en la medida en que yo conozca, como dijo Job, ahora te conozco, ya no es de oídas, sino te conozco, podremos entender si la respuesta que me está dando Dios es un sí, es un no o es una espera. Por eso no debemos dejar que la desesperación nos haga callar, sino más bien mantenernos constantemente suplicando fervientemente el favor de Dios, la misericordia. Recordemos que tenemos un Dios que nos ama, pero precisamente por ese amor que nos tiene Dios, Él no es sinvergüenza, Él no va a alcahuetear aquello que nos haga daño, aquello que interfiera en la formación que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Sí? Aprendamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios y aprendamos a esperar. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es el que es. Dios siempre tiene el control absoluto de todo. Nada escapa de sus manos. Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Él sabe cuáles son nuestras angustias, cuáles son nuestras necesidades. Nosotros las sabemos, las hemos identificado. Estamos seguros que esas son, porque la única manera que nosotros podamos clamarle a Dios por una respuesta es tener una claridad de lo que estamos pidiendo, por qué lo estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo. Hermanos, no suele decir que después de tener la reflexión y poder hablar con mi hija, espero y esperaré y siempre estuve convencido que encontró respuestas en Dios. Que en su momento Dios le dio la respuesta que ella posiblemente estaba esperando. Porque de algo sí estoy convencido y tú y yo debemos estar convencidos de lo mismo. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que cuida de nosotros y que Él sabe qué es lo que necesitamos. Por eso, estemos tranquilos. No nos angustiemos por nuestras carencias, por las dificultades por las que estamos pasando, por las que podemos pasar, que no tengo trabajo, que estoy enfermo, que un familiar está delicado, que mi país está convulsionado, tantas cosas que pueden pasar y muchas cosas que no podemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades evitar. Pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso que está dispuesto a tendernos la mano. ¿Cuántas veces extendemos nuestra mano a Él? Y esa es la reflexión que quería compartir con ustedes e invitarles a que nunca desfallezcamos, que siempre estemos dispuestos a buscar en Dios consuelo y respuesta. Por eso les invito a que le demos gracias a Dios, a que pensemos en Él. Les invito a que oremos. Padre Santo, en esta tarde, en esta noche, yo te doy gracias porque tú hablas a través de tu palabra de una manera clara, de una manera fehaciente, bendito Señor. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra da guía y luz a mis pasos, a mi caminar. Por eso quiero decirte, Padre Santo, que siempre, siempre medite yo en tu palabra. Ayúdame, Señor, convénzame que necesito meditar en tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar en tu palabra, Señor, memorizar tu palabra.
para poder clamar, poder expresarme como decía el salmista. En mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti, para encontrar respuestas, para conocer el camino, para encontrar la puerta, Señor, esa puerta estrecha por la cual he de entrar, para recorrer el camino angosto, Señor, ese camino que tú has trazado, que no es cómodo muchas veces, que a veces hay dificultades, pero que estoy seguro que ese camino, su final, es estar delante de ti siempre, Señor, estar en tu presencia, contemplarte, Señor, contemplar tu mirada, contemplar tus ojos, contemplar tu hermosura, tu santidad, disfrutar de tu paz, disfrutar de esta salvación tan grande, Señor, que nos has otorgado, que nos has dado. Ayúdanos a sobrellevar nuestras cargas, ayúdanos a sobrellevar nuestras dificultades, Señor. Ayúdanos a no rendirnos, a seguir luchando, Señor, a seguir preservando, a seguir perseverando, bendito Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Solo te tenemos a ti, Señor. Te tenemos a ti y tú nos has dado, bendito Señor, una iglesia para escuchar, para aprender, para ser edificados, para caminar conforme tú así lo has querido, Señor. Te doy gracias, te bendigo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y en la comunión de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, Hermano David. amén. Mis hermanos queridos, gloria a Dios por tremendo mensaje. Damos gracias. Si alguien tiene una pregunta o un aporte adicional a este tema maravilloso, sea bienvenido esta noche. Todavía contamos con 5 minutos, así que pues si nadie va a preguntar, yo le voy a preguntar a mi hermana Rubí, por ejemplo. Mi hermana Rubí, Dios me la bendiga, puede habilitar su micrófono. Qué difícil es esperar en el Señor cuando el mundo se cae a pedazos y uno espera una respuesta. Qué difícil que es durísimo, durísimo. Pero si el Espíritu Santo interviene, ya la cosa se torna diferente. Ya la cosa se torna pues de otro matiz. Pero imagínese cómo haría un padre cristiano cuando está perdiendo un hijo. Es más, se la pongo más difícil. Cuando este hijo ya pasa a la presencia del Señor. Imagínense. Qué duro. ¿Qué opina usted, mi hermana Rubí? ¿Qué haría usted si usted tuviera un familiar o un hijo que está enfermo y está aparentemente pues ya más cerca de la presencia del Señor y usted clamando ahí pero no recibe respuesta? ¿Qué opina, mi hermana? Bienvenida. Gracias, hermanos. Buenas noches. Bueno, ya en alguna ocasión, yo comenté que, bueno, yo he asistido a una iglesia cristiana durante toda mi vida y pues yo era una cristiana de ir cada 8 días y era una cristiana de cada 8 días, ¿verdad? Pero pasó algo muy fuerte en mi vida. Me enfermé de COVID y llegó un momento en que me tuve que despedir de mis hijos, porque yo sabía que iba a morir. Y estando en el hospital, realmente sentí la presencia de Dios, ¿no? Porque fue una manera porque Dios no me salvó, no me sacó de la enfermedad antes de tener que ir al hospital. Porque tenía yo que aprender que la enorme gracia de Dios se iba a manifestar en mi vida. Y eso fue lo que ocurrió. En alguna ocasión comenté pues que Dios me sacó de una bolsa, ¿no? De una bolsa donde ponen a la gente que ya fallece prácticamente. Y desde entonces, hace un par de años para acá, cada día le doy gracias a Dios por abrir mis ojos y porque me permitió ver esa enorme gracia, ver ese enorme poder sobre la muerte, ¿no?
también he tenido experiencia con familiares que lamentablemente han fallecido. Y he visto el dolor de mi familia, ¿no? Por ese familiar que se fue. Pero también ahí vemos la mano de Dios, porque nosotros no sabemos si eso era lo mejor para esa persona, pero Dios sí lo sabe. Y eso nos da consuelo para entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y pues eso es lo que puedo comentar, hermano. Amén, amén. Mire que le recuerdo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 para los hermanos que están viendo la transmisión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, dice todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Maravilloso, mis hermanos queridos. Y el hermano Luis citó un texto que es bien clave, lo parafraseó, pero yo lo voy a corroborar con lo que dice las Escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mis hermanos queridos, importantísimo no solamente agarrar este mensaje, sino ponerlo en su mente, estudiarlo, memorizarlo, entenderlo y ¿sabe qué? Y ponerlo en práctica. Sin olvidarse de ser agradecido. Recuerden lo que dice Lucas capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo estaba contando o contó la historia de los 10 leprosos que habían sido limpiados. De estos 10 leprosos, el Señor los sanó a todos. Él hizo, acuérdese, Dios hace llover sobre buenos, sobre malos, sobre ricos, sobre pobres. Él tuvo misericordia de los 10 leprosos. Sin embargo, Él no es que no sabía que solamente uno iba a regresar. Él sabía que solo iba a regresar uno. Solo uno iba a regresar, iba a agradecer. Y los otros, vea, para que usted vea que cuando usted va a un noche de sanaciones y milagros, yo le hago una pregunta: ¿qué es más importante? ¿Que le sanen de esa enfermedad que lo tiene atado o postrado a una silla de ruedas? ¿O es más importante la salvación de su alma y como consecuencia estar agradecido con un Dios que está vivo? ¿Qué es más importante? Porque una persona puede ir sanito, completito, pero arder por la eternidad. Así que, mis hermanos queridos, damos gracias a Dios. Mi hermano Birlev, si tiene algo que agregar ahí previo a finalizar, puede habilitar su micrófono. Bienvenido. Hermano Birlev, a la 1, a las 2. Ahí está el hermano Birlev. Bueno, tenía problemas con el auricular. Sí, me parecía excelente el tema, estuvo muy bueno. Quiero agregar un versículo que me parece bastante puntual en esta situación, el cual está en 2 Corintios 4, 16 y 18. Y dice así, la palabra del Señor: por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas como se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque la tribulación venga a nuestra vida, mi hermano, y tengamos problemas, inclusive creamos que hay una salida, la Escritura misma dice que el que nos guarda, no duerme. El Señor siempre está pendiente de sus hijos. Aunque nosotros pidamos y pidamos, muchas veces creemos que no tenemos respuesta, pero es el Señor al final el que está guardándonos. Posiblemente eso que estamos pidiendo está fuera de la voluntad del Señor. Pueden ser anhelos propios que tenemos en nuestro corazón, pero el Señor es el que sabe lo que realmente nos conviene. Por eso debemos de aprender a poner la vista en las cosas de arriba, pues las de abajo son temporales. Eso es todo lo que quería aportar. Amén. Amén, amén. Vea, ya se ha resumido el tema. Gloria a Dios por eso, mis hermanos queridos. Quien va a tomar la foto, ahí va el puño. Vamos a la fotito a las 3, 2, 1. Listo. Bendiciones, mis hermanos queridos. Nos vemos en una próxima transmisión. Si el Señor lo permite, recuerde que estamos haciendo las pruebas. Estamos en etapa de prueba. ¿Para qué? Para la radio.
Biblia Libre Internacional. Estamos en etapa o fase de prueba. Así que mis hermanos queridos, pronto. Vea, así con uñas y con dientes vamos así avanzando de a poquito. Que sea la voluntad del Señor. El Señor va abriendo así un poquito más. Ahí te manda un poquito de capacidad o inteligencia para que puedas resolver eso. Vea, ahí lo agarramos. Gracias, Señor. Nada hay que jactarnos. Boom, y vamos avanzando. Poco a poco, poco a poco. Así que mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos.